bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Hoy precisamente es el Día Internacional del Reciclaje. Y usted dice, pero si yo lavo mi botellita, las reciclables, las pongo en mi bolsito o en el tarro que le da la municipalidad, etcétera, dependiendo de dónde sea, y yo saco todos los plásticos reutilizables. Entonces, yo digo, y la lata de conserva también, la lavó previamente, la echó, los vidrios lo mismo, pero hay algunas cosas que son más complejas de reciclar, más complejas de que se terminen o que den otra vida útil en estos residuos. Vamos a conversar hoy día sobre este tema con Carmen Gloria Ide. Ella es subdirectora de Responsabilidad Pública y Académica de la Universidad del Desarrollo y además directora ejecutiva del Círculo REP. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Muchas gracias por esta invitación en un día tan importante hoy día. Sí, pues hoy día es un día súper importante y quiero que partamos a ver una cosa pequeña, entre paréntesis. ¿Qué significa Círculo REP? Círculo REP, nosotros acompañamos a distintas organizaciones en que avancen a la economía circular. Esto en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, cierto que a propósito de hoy también es una ley que aporta eso, que busca que las empresas se hagan cargo de todos los residuos que generan, dándole ojalá el correcto reciclaje. Pero qué buena idea. A ver, conversemos un poquito de eso porque es algo re importante la responsabilidad que tienen las empresas con respecto de esto. Hemos hablado, por ejemplo, en las noticias, escuchamos a cada rato el tema de los cables, nomás, sin ir más lejos, ¿no? Te vienen a instalar un cable, pero el anterior no lo sacan. O la persona, yo le compré un refrigerador, pero la persona no se hace, la empresa no se hace cargo del antiguo. ¿Qué hago con él? Lo tiro a la calle. Vemos por todos lados que andan dejando cosas porque no se sabe, la ciudadanía no sabe qué hacer con ello. Cuéntame un poquito más de ese tema, por favor. Hoy día tenemos una ley que ya está hace hartos años en nuestro país, que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Y la ley parte en vigencia el próximo año con el producto prioritario de los neumáticos. Tiene distintos productos prioritarios, neumáticos, baterías, pilas, aceites y lubricantes, envases y embalajes. Y además aparatos eléctricos y electrónicos, que como tú bien mencionabas, ¿cierto? Los cables y todo lo eléctrico, electrónico hoy día es bien complejo en nuestro país de reciclar. Y esto obliga a las empresas a que tienen que conformar sistemas de gestión para hacerse cargo, por tanto, de todos los materiales que pusieron en el mercado. Eso hoy día se entiende en nuestro país como una ley que busca que se recicle responsablemente, ¿cierto? Y que hayan tres actores que yo considero que son fundamentales: las empresas, el sistema de gestión y el consumidor, ¿cierto? Dejamos en un sitio aparte, ¿cierto?, la regulación y cómo hoy día se va a fiscalizar esta ley. Pero ahí, Miriam, lo que hacemos en Círculo REP es precisamente acompañar a las empresas en que no pensemos que la solución al medio ambiente hoy día es reciclar sin pensar en lo que está ocurriendo, las externalidades que esto tiene. Hoy día tenemos que pensar que hay que reciclar lo que realmente no le pudimos dar otro uso. Entonces, más bien tenemos que pensar en minimicemos, ojalá, la generación de residuos, repensemos los modelos de negocio de las organizaciones, ¿cierto? Es decir, la menor cantidad de residuos. Después de eso, ¿cuál es la segunda vida útil que le podemos dar a eso que eventualmente podemos considerar un residuo? Y en tercer lugar o más, pensar en, ok, no se pudo hacer nada con este material, va a reciclaje. Esa es la primera parte que hacemos en Círculo Red. Y la segunda, que yo te diría que es la que más debe movilizar a nuestro país, es generar un mercado secundario para el material reciclado. Hoy día vemos muchas marcas, muchos envases y embalajes que vienen con material virgen, ¿cierto? Que es el primer uso que le dan. Entonces tenemos que empezar a entender, por tanto, en nuestra industria local, que este material tiene que volver a tener un modelo de negocio, ¿cierto? Incluirse en el día a día de las organizaciones. Y esa es la segunda parte de lo que hacemos. ¿Y por qué esto no se está haciendo? Tú dices que la ley empieza a regir desde el próximo año, pero ¿por qué esto se dejó de hacer? Porque yo me acuerdo cuando era cabra chica, se hacía, todo tenía, no sé si una segunda vida, pero todo se arreglaba.
¿no? Se echaba a perder, no sé, te voy a inventar, la licuadora se mandaba a arreglar, la lavadora lo mismo, incluso hasta las tapillas de los zapatos, tú te ponías y los mandabas a poner. Eso pasó a segundo, tercer, cuarto plano ya. De hecho, casi ni existen, por ejemplo, los zapateros, ¿no? Eh, yo traté de mandar a arreglar algo que se me echó a perder acá, y me dijeron, no, señora, sabe que mire, comprar el no sé qué, más el otro más la hora de mano, por 30 lucas más, tiene un producto nuevo. ¿Por qué se dejó de usar? ¿Por este afán de consumo que tenemos? Tenemos un afán de consumo y hay una serie de características sociales que van haciendo que hoy día vivamos como lo hacemos, que desechamos aquellas cosas que no nos sirven, ya no pensamos en reparar, que compramos ciertos productos en ciertas medidas o envases y embalajes que nos permiten suplir nuestro día a día. Por ejemplo, en la alimentación. Cada vez están más de moda los envases más pequeños, ¿cierto? Cuando antes podíamos comprar un gran envase y lo dividíamos en la casa. Ahora pensemos en la colación de los niños. Los niños ya llevan una bolsita por separado que va generando residuos permanentemente y eso tiene que ver con la comodidad, con la falta de tiempo, con poder pagar a ciertos productos que ahora quizás compiten en precio, quizás ya no es tan barato comprar el paquete gigante de galletas, sino más bien me sale más barato y ahorro tiempo con paquetes más pequeños. También lo podemos pensar, por ejemplo, Miriam, tú te debes acordar que antes íbamos a la feria igual como lo hacemos hoy día y no era una moda. ¿Cierto? En algún minuto el plástico, las bolsas de plástico empezaron a ser una solución, tanto para el cuidado de los alimentos como también para la facilidad, ¿cierto? Ibas a la feria y cada vendedor te daba la frutita por separado en una bolsa. Hoy día volvimos a los años atrás y lo entendemos como una moda, que somos sustentables porque vamos con una bolsa reutilizable. Pero en realidad son tradiciones o estilos de vida que no debimos cambiar, sino más bien debimos hacernos más conscientes de lo que eso podría ocurrir en el medio ambiente. Y Oye, ahí es pero donde empezamos a tener un comportamiento en donde el medio ambiente no estaba considerado. eso hay varias culpas por todos lados, porque de alguna manera, como dices tú, nos acostumbramos, digamos, a la cosa más fácil, más sencilla, en vez de porcionar yo las colaciones, ya vienen listas, compro los 5 paquetitos de esto, los 5 paquetitos de lo otro, 5 frutas, etcétera. ¿Y qué hacíamos antes sin el plástico? Yo creo que no podríamos haber vivido antes, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Y es que, por ejemplo, ahí esa responsabilidad de las empresas respecto, por ejemplo, compro un refrigerador de N marca, de N tipo. Cuando se echa a perder me dicen, ah, no, ya no hay repuesto, se descontinuó. ¿Hay cachado eso que está sucediendo y que nos pasa a cada rato, ¿no? Porque agrandaron los espacios, porque achicaron los espacios, ahora ya no vienen los más grandes, vienen los más pequeños porque los departamentos son más chicos, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿En la ley se contempla ese tipo de cosas en que ya las cosas se dejan de hacer? La ley, y es por eso te digo este rol que tiene Círculo Red, la ley contempla que la empresa se debe hacer cargo, pero Ya, no dice cuáles son las distintas vías por las cuales se puede hacer cargo. De aparatos eléctricos y electrónicos todavía no sale el decreto, que es como cómo se va a articular, ¿cierto? ya. Pero a priori entendemos que finalmente marca una responsabilidad en la empresa. Pero ahí es donde, miren, hoy día la invitación a las empresas es volverse mucho más conscientes, volverse mucho más responsables de cara al entorno. Es decir, si vendemos refrigeradores, siguiendo con tu ejemplo, y me van a ir a comprar un refrigerador nuevo, tengo dos opciones. O doy la opción de que se pueda reparar ese refrigerador eventualmente, o entiendo que mis productos deben venir con tal separación de sus componentes que me permitan un fácil reciclaje. Eso entendiendo, Miriam, y que creo que lo que va a ser mucho más complicado, entendiendo que Chile tampoco es un país productor esencialmente de productos eléctricos y electrónicos, habría que cambiar la configuración internacional de cómo hoy día se están entendiendo estos productos. Existe el caso de Europa, por ejemplo, que están avanzando en alinear a los distintos productores, ¿cierto? En que exista un gran y único cargador para los productos electrónicos pequeños. Es decir, los iPads, los celulares, qué sé yo, todos usan el mismo cargador. Entonces, uno puede tener múltiples productos, un solo cargador.
Pero eso es un avance que tiene que ir muy acompañado de la colaboración, y eso es algo que hoy día en nuestro país lamentablemente tampoco está tan desarrollado, que las empresas que entiendan que lo que es residuo para unos es materia prima para otros. Y hacer esto mucho más sencillo. Si nosotros abrimos, por ejemplo, un microondas, no viene separado por partes para decir, ok, voy a sacar esta parte que es vidrio por un lado, esta parte que es plástico por el otro, los componentes peligrosos, ¿cierto? Todo aquello que son baterías y qué sé yo, van por otro lado. Eso no es fácil de hacer hoy día. Por tanto, no promovemos tampoco una industria, porque es una industria bien costosa de desarrollar. Ahí yo creo que hay un cuello de botella en esa parte, ¿no? Porque, como dices tú, un microondas, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, tiene distintas partes, pero esas distintas partes, alguien tiene que darse el trabajo, la lata, de desarmarlo y de llevarlo, pero además de eso, hay una cosa que tú dijiste ahí, que hay productos peligrosos. ¿Cómo se hace hoy día, por ejemplo, el reciclado de un refrigerador, por ejemplo, que es lo típico que tiene este componente que le hace daño a la capa de ozono? No sé si ya todos los refrigeradores vienen sin ese componente. Cuéntanos un poco de eso. Hoy ¿Qué día se ha pasa con los, avanzado. por ejemplo, tú mencionaste, perdona, mencionaste también entre medio las pilas, las baterías de los autos, ¿no? Que no es llegar y tirarlas en cualquier lado, ¿no? No, y ahí yo te diría, Miriam, que hoy día el mundo va avanzando en hacerse más responsable y por tanto los componentes son cada vez menos nocivos para el medio ambiente. También es un especial consumidor. Buscamos productos que cuiden el medio ambiente y vamos avanzando en eso. Por tanto, yo te diría que eso se ha ido ajustando. El problema tiene que ver en cómo desarrollamos un espacio para estos en nuestros territorios. Te pongo un ejemplo. Antes tú mencionabas, ¿cierto?, que antes uno hacía una serie de cosas que eran mucho más sustentables, ¿cierto? En algún minuto nos volvimos todos usuarios de plástico y esto cambió. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de economía circular en los territorios. El recolector de base generaba un modelo de economía circular hace muchos años y no lo valoramos como tal. Pero había un señor que tú dejabas tu refrigerador en la calle, iba con su carrito, lo tomaba, si lo podía reparar, lo volvía a vender, ¿cierto? Y si no lo podía reparar, separaba todas las partes que le servían para reparar otro refrigerador. Y teníamos un modelo que desde el punto medioambiental era mucho más responsable que pensar en ir y botarlo. En una industria hoy día que no está desarrollada en nuestro país, no existe un reciclaje en gran medida para este tipo de productos. Por tanto, ese es un desafío que tenemos a nivel nacional. También pensarlo, Miriam, que no solo es un desafío hoy día de decir necesitamos plantas de reciclaje, necesitamos plantas de reciclaje según el tono y estilo de nuestro país, esta larga faja de tierra, ¿cierto? No podemos tener camiones recorriendo Chile entero llevando residuos, tenemos que desarrollarlo regionalmente, que el territorio tenga una solución. Entonces, ahí hay un desafío enorme, Miriam, y que ojalá logremos en algún minuto avanzar mucho más responsablemente y de largo plazo, porque hoy día como lo estamos pensando es reciclemos, pero tenemos que pensar en un mercado secundario para lo que estamos reciclando y evidentemente tratar de reducir la generación de residuos. ¿Y eso es viable? Absolutamente es viable mientras tengas un proceso de entender dónde cada material, cada producto, cada empresa se está situando. Hoy día hay técnicas basadas en economía circular, que es lo que hacemos en Círculo Red precisamente, para empezar a entender tus procesos, dónde puedes ahorrar recursos naturales, dónde puedes reducir tus envases, cómo puedes proteger con materiales mucho más nobles con el medio ambiente tus productos. Eso existe. Pero lo que hay que tener es entender de que el medio ambiente no necesita más reciclaje. El medio ambiente necesita que entendamos esto como una problemática mucho más integral que solo pensar en reciclar. Hay otra cosa, hace muy poco supimos una noticia que a mí me llamó la atención de una municipalidad, una comuna de acá, de la región metropolitana, donde decía que hay un gran porcentaje de sus vecinos que recicla. Camión que pasa por aquí mismo, por mi casa, pasa un camión los días miércoles y yo dejo afuera mi tarrito amarillo con todas mis cosas, pero resulta que dieron una noticia que es un poco como
desincentivadora más bien del tema, porque solamente un 17% de eso se ocupaba. ¿Por qué? ¿En qué va? ¿En qué no? Porque las cosas van sucias, porque las cosas tienen que ir por separado. ¿Cómo? ¿Por qué está pasando eso que de la caja que yo dejo afuera, solamente un 17% es viable de ser reciclado? ¿En qué estamos mal? Yo te diría, Miriam, que aquí también hay una responsabilidad compartida, ¿cierto? Y tenemos que pensarlo en dos caminos. La primera, que eventualmente en los domicilios no existe la educación necesaria para entender correctamente cómo deben hacer la separación de los materiales. Aquellos que se pueden recuperar, ¿cierto? Reciclar efectivamente y aquellos que no. Y lo segundo es una industria del reciclaje que busque, por tanto, llevar esto al máximo provecho. Porque también, o sea, cuando nosotros vemos un contenedor, ¿cierto? Y te voy a poner un ejemplo, tienes el contenedor amarillo lleno, pero Ujú. justo había una bandeja con algún material que manchó un par de materiales. ¿Vamos a trabajar en recuperar eso de la manera más dedicada posible o más bien eso se fue toda a la basura porque no tenemos tiempo y no tenemos la capacidad para desarrollarlo? Entonces ahí vuelvo al punto anterior, Miriam. Esto va a funcionar en la medida que sí, tengamos educación, como te dije antes, pero también que se vuelva una industria mucho más responsable y mucho más desarrollada a la altura que esto tiene. Si nosotros utilizáramos el material reciclado permanentemente, el material reciclado eventualmente podría tener un mayor valor del que tiene hoy día. Entonces eso va a hacer que exista un trabajo mucho más dedicado, pero hoy día en verdad el costo-beneficio, entendiendo que para esto son empresas que trabajan de esto, puede que eventualmente no sea necesario trabajar por mayor reciclaje. Ya, Entonces ahí perfecto. es donde tenemos que poner, por supuesto, a la autoridad a fiscalizar que cuando Ujú. hablamos de reciclaje realmente se recicle, educar a las comunidades, pero también movilizar una industria que nos lleve al desarrollo sostenible o a un cuidado de nuestro país mucho más desarrollado de lo que hoy día tenemos. Sí, pues porque en realidad, fíjate que además hay otra cosa. Suponte, hasta donde tengo entendido, no sé, corrígeme tú, eh, por ejemplo, los supermercados, no todos los supermercados retiran las botellas que son reutilizables, ¿no? Hay algunas en las que no existe la famosa maquinita que uno mete las botellas para adentro, sino que tienes que comprar solamente de las otras. Ahora, eh, tú vas al supermercado y te vas a encontrar con que hay gran cantidad y gran diversidad de botellas de refrescos, por ejemplo, de bebidas, que son las que botas después las botellas, no existen de las otras. Entonces ahí, por mucho que yo quiera comprar, no tengo, no hay una ayuda con respecto de eso. Eh, no sé Eso, qué sucede ahí. eso ha cambiado últimamente, Miriam, porque existe una normativa, cuando se publicó la normativa de plásticos de un solo uso, Ujú. que obligó a aquellos que vendían ciertos refrescos a que tuviesen la opción de retornable, no solo aquella que era desechable, ¿cierto? Entonces, Claro. hoy día existe una normativa que así lo impone. Ahora, si está ocurriendo o no en todos los lugares, tiene que ver con un tema de fiscalización. Pero también desde el consumidor, entender que vamos a preferir aquellos productos que hoy día tengan un comportamiento mucho más preocupado del medio ambiente. Finalmente, esto también tiene que ver con una oferta-demanda, Miriam. Si las empresas de bebidas, supongamos, se dan cuenta de que baja su venta en aquellos productos que son desechables, solos van a migrar para continuar, ¿cierto?, con el quehacer de su empresa a materiales quizás reutilizados en mayor medida, a modelos de retornabilidad mucho más avanzados, ¿cierto? Que permitan, por tanto, seguir vendiendo, pero respondiendo a esta exigencia que tiene el consumidor que tiene que ver con un mejor comportamiento medioambiental. Dentro de lo mismo, tú mencionaste el tema de los plásticos de un solo uso. Siempre se dijo mucho que había sido no sé, pues, un gran negocio para los supermercados porque te dejaban de vender las bolsas, de darlas en realidad, porque las daban, ¿no? Las bolsas de plástico en las que uno traía pero te vendían las otras que eran de uso más por mucho tiempo, digamos. ¿Qué pasó con
los plásticos, por ejemplo, de algunos alimentos que siguen vendiéndose a pesar de que igual hay empresas, hay pequeños comercios donde tú vas con tu tupper, un tarrito, una bolsa, cualquier cosa, y compras la porción, pero son muy pocas y están en pocos lugares, está un poco como recién como de moda, entonces hay en algunos sectores donde existe, pero no en todos. Sí, ahí yo te diría que los grandes ejemplos de no haber hecho las cosas realmente bien o poniéndole el conocimiento necesario tiene que ver con lo del plástico que ocurrió en los supermercados. En algún minuto sentimos, ¿cierto?, que había una campaña en donde este plástico del supermercado era más o menos el demonio, la bolsa, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera ¿Sí? más... una caricatura, ¿cierto?, de esto, en donde finalmente el plástico era malo y no había que usarlo y había que eliminarlo. Pero ok, lo cambiamos por hoy día una bolsa de papel que utiliza principalmente cierto material de los bosques, ¿cierto? Para poder tener ese cartón, ese papel, utiliza agua en su producción y no es tantas veces reutilizable como lo era la bolsa de plástico, que era Claro. común ver, ¿cierto? La bolsa de basura fuera de las casas, en muchos casos era la bolsa Sí. de supermercado. Entonces, finalmente son decisiones no pensadas, no es entender esto como un ciclo de vida basado en economía circular, ¿cierto? Y es tomar las mejores decisiones para el planeta y para las personas. Hoy día tienen que incurrir en un gasto las familias de comprar una bolsa de plástico, donde sigue habiendo plástico porque necesitamos bolsas de basura. Entonces, hay que pensarlo, hay que ponerle conocimiento. Y después, tu segunda consulta, Miriam, también radica en cómo conversan nuestras normativas, porque por un lado tenemos una normativa medioambiental que busca eliminar el plástico, pero por otro lado tenemos una normativa sanitaria que considera el plástico para la manipulación de alimentos. Entonces tenemos que entender que todos los cambios que existan tienen que ser nuevamente colaborativos, entendiendo el territorio, entendiendo la situación, porque sí, supongamos qué va a ocurrir si finalmente la normativa sanitaria promueve un nuevo tipo de material, ojalá reciclado, que tenga ciertas características de inocuidad que hoy día tiene el plástico. Vamos a poder avanzar, pero estas no van en paralelo lamentablemente. Y ahí es donde se provocan estas situaciones un poco difusas para nosotros como consumidores, como ciudadanos, pero bueno, hay que buscar el orden en algún minuto. En realidad es que aquellas normativas que dices tú que no conversan entre sí, yo creo que es cierto, claro, el supermercado antes me daba las bolsas, yo echaba la basura ahí y le dejaba afuera. Ahora tengo que comprar las bolsas de basura y al final resultó siendo lo mismo, porque las mismas bolsas de basura, las mismas bolsas también son de plástico, ¿no? Lo mismo pasa en las ferias, igual te dan la bolsita de- de plástico con tus frutas, cada una por separado. O sea, como, un poco como que se diluyó el tema, ¿no? Y en eso a lo mejor la responsabilidad, no sé si de las personas, porque creo que hoy día las personas están muy pendientes del tema, pero no sé si las empresas como que se quedaron calladitas ahí y siguen en lo Lo que mismo. pasa es que tiene que ver con el momento y la oportunidad para hacer ciertos cambios. En la medida que existe una movilización, ¿cierto? Una exigencia a un mejor comportamiento medioambiental, las empresas van a ir avanzando a eso. Pero también entendamos que las empresas hoy día también están situadas en tener que tratar de tener los menores costos para no aumentar los precios, ¿cierto? En donde estos cambios eventualmente también van a requerir ciertas inversiones por parte de las organizaciones, pero esto hay que pensarlo, Miriam, como un todo. Hay que tratar de que nuestro país tienda a tomar decisiones con mayor información, basado en la ciencia, ¿cierto? Lo que hoy día ya se está trabajando en estas materias, cosa de que las cosas conversen, que sean coherentes, que hagan sentido a las comunidades y que por tanto también tengan un beneficio medioambiental para nuestro país y por supuesto para el planeta, si de eso se trata. Pero hay que Claro. hacerlo mucho más comunicados, con mucho más conocimiento. Y con mucho más conocimiento, como dices tú, eso es fundamental. Y esto de la economía circular, que creo que debería ser a lo mejor a donde debería apuntar las siguientes soluciones, ¿no? Sin duda la economía circular es lo que la lleva, podríamos decirlo, Claro, en las claro. próximas soluciones, Miriam. Lo importante es que hay que entenderla. Y ahí es donde hoy día hay un gran
¿cómo decirlo?, retroceso en nuestro país porque entendemos la economía circular como reciclaje. Por ejemplo, lo que hoy día está ocurriendo en algunos sistemas de gestión para la ley de responsabilidad extendida del productor, y no es Ujú. eso. Lo que hay que buscar es que reduzcamos los residuos, que exista un mercado secundario para el material reciclado si es que no se pudo reducir Claro, y por claro. tanto empezar a dar también un reuso. O sea, entendamos que hoy día no tenemos por qué comprar agua en una botella plástica, podemos tener nuestra botella que la vamos limpiando y utilizando siempre. Vamos a gastar menos plata, vamos a cuidar el planeta y vamos a tomar la misma agua. Exacto. Muchas gracias, Carmen Gloria Ide, por haber estado hoy día con nosotros. No sé si quieres darle algún tipo de mensaje a la gente, a los que nos están escuchando, para ver el tema de del reciclado, ¿no? La responsabilidad que tiene no solamente las empresas, de las cuales hemos hablado mucho, pero la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Hoy día es un día importante para dar estos mensajes, Miriam, y te lo agradezco porque hoy día hablamos del Día Mundial del Reciclaje. Y para llegar a festejar o conmemorar, ¿cierto?, este día, tenemos que entender que tienen que haber procesos en nuestras casas, en nuestro día a día que van cambiando. Entonces, finalmente, aquellos que están más conscientes y se hacen parte de este día, entendieron que hoy día hay una necesidad de cuidar a nuestro planeta, por nuestros niños, por las futuras generaciones, que sea un planeta tan lindo como el que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es a ponernos mucho más conscientes, a reciclar lo que más podamos, pero a reducir antes de reciclar, como dije antes, y tratar, por tanto, de que en nuestras decisiones, en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro día a día, el medio ambiente sea una parte que miramos para poder definir qué queremos hacer y qué no. Y hay otra cosa que hoy día, a lo mejor como con los bolsillos un poco más escuálidos y de lo cual no conversamos ahora, es el tema de la ropa, ¿no? La ropa, uno dice, "Ay, ya me aburrió este chaleco". Bueno, no sé, invéntele algo, póngale alguna cosita distinta, y recíclelo, ¿no? Delo vuelta, vuelva a usarlo con algún tipo de adorno distinto y ya está. No se compre nueva ropa, ¿no? Ahora que estamos con los bolsillos más flaquitos, a lo mejor nos hace Ah, sentido. absolutamente hay que cuidar el presupuesto, lo que decíamos del agua, no botar la ropa, no estarnos comprando ropa que no necesitamos, closet llenos que en verdad ropa no usamos, entender que finalmente hoy día todo lo que tenemos en la casa, que podemos pensarlo como un residuo, como algo que nos sirve, a otro también le puede servir. Súper Entonces, bien. trabajar, insisto, de manera mucho más consciente con el medio ambiente, pero también con las personas y con nuestro bolsillo. Muchas gracias, Carmen Gloria Ide. Conversamos con ella hoy por ser el día del reciclaje, pero algo que debería ser todos los días, ¿no es cierto? Tomar conciencia sobre este tema. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.